¿Cómo están amigos y amigas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que miren nuestro podcast, bienvenidos a Rumiñahui, Sabores y Colores. Y bueno, como es costumbre en nuestros espacios, tenemos invitados muy especiales. Y bueno, ahorita que estamos en la cantonización, estamos con estas actividades, trayéndoles a ustedes un poco para compartir y dejarles sentado lo que sucede en nuestro querido cantón Rumiñahui. Ahorita que estamos en el mes de cantonización, 87 años que cumplimos como cantón. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy para el foro por la cantonización. Quiero presentar acá, tenemos a Andrea Salgado. Bueno, ya tiene mucho conocimiento, hizo un trabajo muy arduo sobre la historia igual de nuestro querido cantón. Vamos a conversar con ella. Y yo sé que ustedes también le conocen a nuestro estimado Luis Ceballos. Él es investigador de la historia igual de nuestro cantón del Valle de los Chillos igualmente. También, mi estimado Luis, bienvenido. Gracias, Henry, por su presencia. Y bueno, como les decíamos, y bueno, como ya les venimos comentando, recuerden que el 31 de mayo tenemos el desfile de la cantonización, y si tu marca y tu negocio quiere promocionarse siendo patrocinador de nuestra transmisión, puede contactarse con nosotros, déjame un mensaje al interno a todas nuestras redes y te comentamos cuáles son justo los beneficios de pautar con nosotros. En TikTok tenemos una comunidad muy activa de más de 40,000 seguidores y en Facebook igualmente más de 15,000. Y bueno, este es el tercer año que vamos a transmitir en vivo y en directo este desfile y les queremos ahí a todas las marcas y negocios. Y bueno, después de un pequeño corte comercial, les doy la apertura de los micrófonos. Bienvenidos. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está estimada Andre? Gracias, Henry, y a todos nuestros amigos que nos permiten ser parte de su día a través de la digitalización y compartir información importante, información que viene a ser coyuntural por la época, y qué más de dos voces que se pueden llegar a contrastar y generar ese vínculo entre la verdadera historia que implica... Dos generaciones. Exactamente, dos voces generacionales. Ya estoy viejo. Dos voces generacionales que van a permitir vincular estos dos entendimientos y, que es lo más importante, tratar de llegar a las nuevas generaciones que se identifiquen con esta historia. Y lo importante es dejar sentada la historia también de alguna forma, como un poco hablábamos tras micrófonos, es importante mantener estos espacios de diálogo, mantener ferviente de alguna forma todo lo que nosotros somos y obviamente lo que ahorita estamos generando, ¿no? Que esto es parte también de la historia. Mi estimado Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Henry. Enrita, qué gusto poder compartir con ustedes y poder cruzar ideas de algo que me apasiona, como es la historia de esta tierra que me vio nacer, esta tierra de libertad, a la cual lo sigo investigando porque hay mucho que hacer todavía. Eso es lo importante. Y bueno, mis amigos, seguimos en nuestro foro aquí por la cantonización. Recuerden que estamos en este mes de fiestas y hay muchas actividades, así que venga a Rumiñahui. Bueno, vamos a entrar directamente a materia y acá nuestro panelista Luis nos trajo un pequeño archivo muy personal de él y justo en base a eso vamos a ir desarrollando nuestro conversatorio. Justo comenzamos con esta imagen que es, bueno, de 1895. Aprecia el 1895, que es el altar que el altar mayor que se trabajó en Sangolquí en 1895. Y bueno, coméntenos un poquito sobre esto. Bueno, Henry, debo decirte que Sangolquí es un pueblo viejo. Es importante celebrar la cantonización, ¿sí? Pero esto no debe desconocer los 12,000 años de historia que tenemos atrás. Y es una de las cosas que hemos venido luchando para que tengamos una integralidad. Cada vez van apareciendo documentos y va cambiando nuestra historia, porque la historia no es estática, la historia es dinámica. Y quiero comenzar al hablar de la cantonización, ¿sí? Decirles que uno de los puntos de partida es esa, 1895.
Sí, es un bosquejo del altar mayor de la iglesia de la parroquia eclesiástica de San Juan Bautista del Cacique Sangolquí. Un nombre larguísimo. ¿Ah? Así es. A ver, debemos dejar en claro que cuando vino la cantonización en 1938, en abril, había que cumplir los requisitos de la Ley de División Territorial. Y a pesar que el general Alberto Enríquez Gallo había ofrecido en una reunión en el Colegio La Inmaculada, en el Colegio Leopoldo Mercado era una inauguración de una casa cuna. Había ofrecido a unas chiquillas, quinceañeras, ¿no? Todas guapas, les había ofrecido, porque dicen los relatos que fue tan bonito ese momento que llegó el general Alberto Enríquez Gallo, ¿no? Y las chiquillas cantaban una canción que se llamaba La Bamba, ¿sí? La Bamba decía, más o menos decía que, alguien decía la primera voz, que se cantonice Sangolquí, y las chiquillas en coro decían que el general diga sí, diga sí. Y así comienza todo esto, pero había que cumplir requisitos, y cuando Luis Jácome, el que levanta el informe, pregunta a los cantonizadores, bueno, ¿y qué significa Sangolquí? Le tomaron la lección, ¿no? Porque no tenían acceso a documentación que posteriormente, para 1990, fue apareciendo. Entonces ahí viene esta frase que hay que irles desterrando. Estuvo bien para crear identidad, pero hay que irles desterrando. Armendáriz dice que Sango viene de un plato típico. Recuerden que son 12.000 años de historia sembrando maíz en el grupo étnico Chillo. Y este grupo étnico Chillo responde al Valle de Chillo, diferente al grupo étnico Panzaleo, que está en Machachi, diferente al grupo étnico Cayambe, que comienza desde Guayabamba, diferente al grupo étnico Quitu, y diferente al grupo étnico Cosanga, que está en la selva, o Quijos. Sí, somos un grupo étnico con identidad propia. Entonces, por miles de años se tenía una sopa llamada sango. Y luego dijeron que el ki era el de los dioses. El sango era un manjar y el ki de los dioses. Entonces pusieron en el informe que Sangolquí era el manjar de los dioses. Y le cuento que está tan institucionalizado aquel significado que ahora si usted busca en la IA qué significa Sangolquí, le sale tal reconocimiento, ¿no? Y te responde eso ya. Sí, exactamente. Entonces la lucha está bien fuerte. Está fuerte para ir resignificando desde el nombre de nuestra tierra. Bueno, la Sociedad de Estudios Históricos, a la cual me honro ser su presidente, colaboró para crear el guión museográfico en el museo de la ciudad. Sangolquí ya tiene un museo. Y hemos dejado muy en claro, hay una sala especializada donde ya contamos a las generaciones que están viniendo que Sangolquí es el nombre del cacique que en un documento de 1551 ya aparece y que por efectos de doctrina, ¿sí? Recuerden que en el Concilio de Trento de 1570 recién a los indios en América se les dio el estatus de tener alma. Y por lo tanto había que evangelizar y había que bautizar. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Los nombres indígenas o nativos pasaron a ser apellidos. Y por la doctrina católica se pusieron nombres castizos. Por ejemplo, Andreita era señalín, ¿ya? Pero le bautizaron con el nombre de Andrea, nombre digamos castizo. Que mi nombre era Sinalín, ¿no? Sí. Exactamente. Y bajo la doctrina del bautismo te pusieron o María, o te pusieron José,
te pusieron los nombres de Mercedes. los nombres principalmente de los apóstoles, de los nombres de los personajes bíblicos de ese tiempo. Y entonces hagamos cuenta que tú eras Señalín y te bautizaron con el nombre de María, entonces desde ahí quedaste como María Señalín. Y desde ahí nacen la historia también, o el rastreo de los apellidos autóctonos del sector. Así es, y podemos identificar de acuerdo a ese censo tributario. El censo era del siglo XVI, ¿correcto? XVI. Por decirte, los pillajos de Selva Alegre, los guayasamines de Sangolquí. Vamos a ver si la gente que también nos está viendo, mi querido... A ver que nos comente. Los ñacasha, los ñacatos, los tintas, o sea, yo puedo identificar de dónde son los orígenes. Sería súper chévere que los amigos que nos están viendo nos puedan dejar en comentarios que nos dejen su apellido. Su apellido para ver si el historiador, que orgullosamente es de Sangolquí, puede darnos un breve rastreo de dónde vienen o dónde estuvieron asentados nuestros bisabuelos, ¿no? Estamos hablando de nombres. Ojo, recuerden que estamos hablando de 1551 y hay una cosa muy importante en ese censo tributario. Es igual que el censo actual, ¿no? Viene el censador y viene el notario. El notario es el que da fe pública, por efectos van a cobrar dinero, ¿no? Y algo sorprendente es cuando le sientan a Sangolquí para que declare. Él pide que un traductor en su lengua materna traduzca. Y el quicho no era la lengua materna de Sangolquí. Ahí está lo que hablábamos, que nosotros tenemos nuestras propias raíces. Porque los incas llegan en 1480. Sí. Ni siquiera hablábamos quichua. No hablábamos quichua. Aquí se hablaba. A ver, voy a hacer una elucubración, ¿sí? Porque se perdió. Pero presumo que aquí se hablaba la lengua chillo. Y por eso viene el nombre Chillos, del Valle de los Chillos. Por ejemplo, un nombre chillo que todavía sigue latente es Ílalo. Si tú quieres descifrar qué significa ñacasha, no. O sea, no tiene significado en el quichua porque es una lengua materna. Por eso es importante ese documento de 1551, donde logramos establecer que hay 3.264 habitantes en todo el valle. ¿Sí? Y ya en tiempo de los incas, y que hay 6 pueblos, y que hay un territorio indefinido, y que hay un producto de comercialización y de intercambio que es el maíz. Es el maíz, más importante. Entonces, no hay que desconocer todo eso, ¿ya? Pero este proceso es fruto de una batalla. Ya Cabello de Balboa en 1480 se refiere a esa batalla donde el grupo étnico chillo, comandado por su líder, no había rangos militares, ahora les ponemos general Rumiñahui, coronel tal, no, ese tiempo no teníamos rangos militares, donde Pintac se enfrenta a Huayna Cápac. Y Huayna Cápac, ¿sí?, lo vence a Pintac en los estribos de la cordillera de los orientales, justamente en lo que llamamos Macaloma. Pero como Pintac no quiere adherirse al ejército de Huayna Cápac lo asesina, lo despelleja y manda a hacer un tambor. Por eso los pinteños son bravos. Además de ser bravos, tienen a su tambor como el grito de resistencia. Porque es la tradición oral la que ha venido contándose. Y luego se han ido cambiando nombres, ¿no? Por ejemplo, por decir, el río Pita no se llama río Pita, se llama río Pintac. Pero alguien lo cambió. El río San Pedro, alguien lo cambió el nombre. El río San Pedro es del río Chillo. Pero, o por ejemplo, en Selva Alegre no se llamaba Selva Alegre. Se llamaba Chaupichillo. Entonces vienen personas y van cambiándonos nuestra historia. ¿Son personas o ya son administraciones en este caso que van? Son personas porque después de Juan Sangolquí y que ahí viene otra cosa que te quería decir, que por la institución de las reducciones, viene la evangelización y dicen,
hay que bautizar a los indios. Pero los indios están aquí, por acá, por acá. Entonces los curas de las parroquias eclesiásticas le solicitan al rey de España, dice, vean, nos cuesta mucho tiempo ir a bautizar acá, ¿por qué no hacemos una reducción? Y es así que en el año 1570 aproximadamente, el origen del Sangolquí, del Lurinchillo, no está en el Parque Juan de Salinas. Está en la tierra de la Andreíta, en San Juan, en Salgado. Ahí es el origen. Ahí está, ahí. Por lo que era el mirador, un punto de Eso se llamaba la loma de Vilacati. No era Jatumpungo. No. Eso se llamaba la loma de Vilacati, que en otra invitación les voy contando Con tenencia de todo tierra de los jesuitas. Entonces, para cumplir el mandato de las reducciones, el primer encomendero llamado Francisco Ruiz, ¿cuál es el encomendero? El delegado del rey de cobrar impuestos, más el cacique, en este caso Sangolquí, que ya ha sido bautizado con el nombre de Juan, y ya se ha creado una parroquia eclesiástica, por eso nos llamamos parroquia eclesiástica de San Juan Bautista, del cacique Sangolquí. Pero como luego nos convertimos, somos un poquito vagos, nos olvidamos de todo eso, quedó solo Sangolquí, ¿no? Y pasaron los años, 100, 200 años, y cuando les dicen a los cantonizadores que es Sangolquí, dicen manjar de los dioses. Tremendo error. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Y con esto voy a dar paso a Andreita. Con la institución de las reducciones, bajan, sí, de Chaupichillo, pero bajan a una planada, a una altiplanicie. Y esto es importante que conozcan los rumiñahuenses, porque esto no se habla en los libros. Francisco Ruiz y Sangolquí necesitaban buscar un lugar donde crear la nueva población. Entonces llegan al Parque Juan de Salinas. Pero si ustedes ven, es la parte más alta, ¿sí? ¿Por qué crean el nuevo pueblo llamado Sangolquí ahí? Solo sitúate el Parque Juan de Salinas y ándate hasta el río Santa Clara. Hay un desnivel, ¿no es cierto? Pero hay agua. Y luego, ándate del Parque Juan de Salinas y te bajas hacia el turismo. Ahí pasa otro río, el Tinajillas. Pero hay agua. Y ándate también del Parque Juan de Salinas, como que te vas a Santa Rosa. Si te das cuenta que estamos en la altiplanicie. ¿Y si sabes por qué se asentaron ahí? Por las erupciones del Cotopaxi. El Cotopaxi ha hecho muchas erupciones. Cada 150 años viene haciendo erupciones. Entonces, el nuevo asentamiento necesitaba agua y necesitaba protegerse de los lahares de las erupciones del Cotopaxi. Es así que utilizan el damero, el cuadrante, y construyen el primer monumento patrimonial que tenemos los sangolquileños. ¿Cuál es, Andreita? La pileta. La iglesia de San Francisco. ¿Por qué? Porque la iglesia matriz de Sangolquí fue construida en 1918. La iglesia de San Francisco, que yo no sé por qué le cambiaron el nombre, era la iglesia de Sangolquí desde 1570 hasta 1918, donde ya se construye la otra iglesia, y gracias al movimiento de la construcción del templo, respetan esa construcción. Pero si tú sigues investigando, por ejemplo, en 1624 encuentras el testamento del cacique Tituaña. Y el testamento del cacique Tituaña dice que él dona parte de su fortuna con la condición de que sea enterrado en el altar mayor de la iglesia de Sangolquí. Y la iglesia de Sangolquí no se ha movido en estos últimos 400 años. Si hacemos excavaciones en el altar mayor de San Francisco, adivina qué vamos a encontrar. Los restos del coronel Tituaña, del cacique Tituaña. De varios de los caciques. Porque el mayor honor de los caciques es enterrarse en las iglesias, como los españoles se enterraban en los altares mayores de las iglesias de Quito, también. Entonces, traigo a colación esto para no irles cansando, que aquí hay mucha historia
1600, por ejemplo, el personaje más importante de Sangolquí se llama Francisco Cantuña y Pillapana, descendiente de Isabel Tumimbaya, una de las esposas de Atahualpa. ¿Y si sabes quién es Francisco Cantuña y Pillapana, Andreita? ¿No? ¿Te has ido a la iglesia de San Francisco en Quito? Del Cantuña. Hay un indio que construyó el atrio, ¿verdad? Sí. Y dicen que hizo el pacto con el diablo. Si ven cómo desprestigian a nuestros sangolquileños cuando este prohombre sangolquileño es el más importante, porque en Quito él es el alcalde mayor de los herreros. Y nosotros como sangolquileños estigmatizamos y no sabemos defender a uno de los nuestros. Y ese es Francisco Cantuña y Pillapana. Van pasando los años y nos encontramos con 1895, donde, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando cerca de 40 años antes de la cantonización. Sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que entenderlo esto. En 1545, o sea, 1534 es la fundación de Quito. 1545, no sé, ahí te pasé cómo se van repartiendo el Valle de los Chillos. ¿Sí? Bueno. En 1545, el conquistador era un PDF. El conquistador del Perú, Francisco Pizarro, entrega tierras en el Valle de los Chillos. Sí. Y uno de los grandes propietarios de Sangolquí es el maestre Joseph Sosa. Maestro. ¿Jesuita? No, él era un magistrado. Él era un magistrado de la corte, si podríamos decir. Él es el mayor propietario de tierras en el centro de Sangolquí. Ya. Y el tema es lo siguiente, que van pasando los años hasta que en 1895 se reúnen las principales familias y quieren construir un templo, porque el templo de San Francisco ya ha estado muy, muy pequeño, y el cementerio, que ahora es el conventillo, había que ya retirarlos de ahí. ¿Ya? Y es así que Vicente Eloy Ortega, que es el párroco de ese tiempo, lidera un movimiento para cantonizar, pero no lo logra. Luego viene otro párroco en 1906 y a pretexto de la construcción del templo de Sangolquí. Sí. O sea, más o menos vamos ligando que a más de una necesidad ciudadana era una necesidad eclesiástica. Verás, yo pienso que no tanto es así la cosa, porque te decía que cuando se reparten aquí las tierras, ¿sí?, hay muy pocos propietarios. Y para llegar al siglo XIX, 1800, Sangolquí está entrampada en 4 haciendas, de 4 familias. ¿Cuáles eran esas 4 familias? Chichillo A ver, Compañía. verás, primero debemos entender que desde 1590 la Compañía de Jesús comienza a consolidar tierra. Y consolida en 3 grandes haciendas que todavía lo podemos identificar. En este caso ya es el poder de la iglesia que empieza de alguna forma a tener poder de la tierra, digamos, en este caso. Bueno, siempre tuvieron la tierra. Pero es que mi pregunta es que ya con la iglesia veo que se unen, digamos, ya con la parte de la gente, digamos, que estaban en territorio, y entre los dositos están haciendo... Buscando la cantonización. Exacto. Por supuesto, a ver, es que cómo ha ido funcionando el sistema social en la colonia y cómo ha ido funcionando el sistema social después de la República, ¿no? ¿Quiénes eran los que tenían las autoridades en los pueblos? Los párrocos. No. Tenía el teniente político. ¿Quién más tenía poder? Los párrocos, como mencionan. El policía, ¿no es cierto? Y el cura. El cura. Entonces ellos son los que tenían poder. Poder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sangolquí se entrampa en 4 haciendas. Y te voy a decir,
Los jesuitas consolidan una gran cantidad de tierra y todos debemos saber, hemos oído de la hacienda Chillo Compañía. Chillo Compañía, ¿sabes desde dónde venía? Desde Conocoto, desde el puente de Conocoto, que se llama el puente que acaban de hacer ahora. ¿Ahí en la Bocatoma? No, más arriba se llama la Armenia. Ya. La Armenia. Desde ahí viene, pasas por el Hilaló, coges todo lo que es San Rafael, ¿sí? Te vienes por San Gorquí, coges todo lo que es el San Sebastián, te vas a todo lo que es el Juan de Salinas, llegas a la hacienda Chillo Compañía y llegas hasta Pinyocoto, que es San Fernando. Esa es una gran hacienda llamada Chillo Compañía de los jesuitas. Es el origen, digamos, de esa hacienda, todo ese territorio. La segunda hacienda es la hacienda de Pinyocoto. Es todo lo que es San Fernando y te vas hasta Patichubamba. O sea, Rumipamba ya. Pasas Rumipamba. ¿Sí? Y de ahí te vas todo hasta Alangasí. Ese es Patichubamba. Ya. Ese es la hacienda de los jesuitas. Y la tercera hacienda es la hacienda de Paso Ochoa. Todo el Paso Ochoa y te vas hasta el Cotopaxi. Los jesuitas fueron expulsados el 4 de agosto de 1767. ¿Ya? Y esa propiedad, porque había muchas haciendas de los jesuitas, eran los dueños del Ecuador, ¿no? Así es. Pasaron como 18 años en una caja de temporalidades. Viendo qué hacen con La caja de temporalidades es el Seguro Social. Para que tengas una idea, Y es una reforma agraria. No, eso es 1970. Ya. Para que tengas una idea lo mal administradores que ha sido siempre el Estado, el sector público. Los jesuitas declaraban impuestos de 1.200.000 pesos de oro de estas tres haciendas. Después de 18 años de estar en manos del Seguro Social, declararon 250.000 pesos de oro. Todo se lo robaron. Hasta que en 1798 el Seguro Social, estoy hablándote figurativamente, remata las tierras de los jesuitas. Y es el segundo marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar y Larrea, porque el papá era Juan Pío Montúfar y Fraso. Él vino como presidente de la Real Audiencia de Quito desde España. En un día se compra 4 haciendas en 90.000 pesos de oro. Chillo Compañía, Pinyocoto y Paso Ochoa. Y la otra hacienda se compra en Tigua. Pero se compra al costo, remate. Paga 12.000 pesos de oro. Y lo demás hay que hacer cruces con impuesto a la renta, que en otro programa te cuento qué es lo que pasó. ¿Sí? Así estaba en la parte oriental. Tenencia de tierra de Sangolquí. La parte occidental lo tenían los marqueses Sánchez de Orellana. Y también estaban los marqueses de San José y los marqueses de Felipe Calderón, los marqueses de Solanda. Todo lo que es San Pedro, Fajardo, Pero Chillo estos Gijón. marqueses también llegan a comprar las tierras. Esa es otra historia, pero así estaban los títulos de propiedad. Entonces hemos oído hablar de la hacienda San Isidro, Claro. Perteneció a los marqueses. La Gangotena también que está Sí. acá. Perteneció a la familia Sánchez de Orellana. Y luego todo lo que es Cotochoa era parte de los mercedarios. ¿Sí? Entonces, San Roque era tan pequeñito. Y luego, cuando ya van perdiendo las tierras los religiosas, estas familias muy tradicionales de la colonia van adquiriendo gangotenas, Claro. villotas, aguirres, todo de chiribogas. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que estaba pasando? Todo lo que se producía aquí se mandaba a Quito. Nada se quedaba
aquí. Y por eso la necesidad de los sangolquileños era de crear una unidad política administrativa para tener autonomía económica. Manejar nuestros recursos. ¿No? Porque solo date cuenta, se crea la iglesia de Sangolquí en 1918 hasta 1936. Y la curia vende los terrenos de lo que es el actual Parque Juan de Salinas. Esa iglesia se convirtió en el mayor monumento de fe y de solidaridad de los sangolquileños, porque el arquitecto Pío Guayasamín, pariente de ahora de Osvaldo Guayasamín, dice, vamos a construir un monumento de fe y solidaridad de todos los sangolquileños, donde lo podamos ver desde los 4 puntos cardinales. Y ese movimiento de la construcción del templo es el mismo movimiento social que impulsa la cantonización de Rumiñahui. ¿Pero qué querían? Que querían que los recursos se queden aquí en Sangolquí. ¿Por qué? No teníamos carreteras. Solo había una escuela. Y esa escuela se había comprado en 5.200 sucres al propietario. Adivina quién era el propietario anterior de esa casona. Eran los descendientes del marqués de Selvalegre, Juan Pío Montúfar. Era Rosa Montúfar y Vicente Aguirre. Y si sabes qué casa te estoy hablando que compró el pueblo sangolquileño. El actual municipio, el municipio viejo, lo compró en 5.200 sucres la junta parroquial para hacer una escuela. Y ahí estudiaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. La parte baja era para las niñas y la parte alta para los niños. Y así funcionó hasta el 1 de junio de 1938. Porque cuando ya vino la cantonización, los cantonizadores no tenían dónde reunirse. No tenían dónde. Y le dijeron a la escuela, vean, no sean malitos, presten un ratito para hacer la sesión inaugural. Hasta ahora no devuelven. Pero eso perteneció a la familia Montúfar. ¿Cuál era el ideal de los cantonizadores desde 1895? Que los recursos se queden aquí. No teníamos escuelas. Estábamos naciendo, ¿no? Digamos que para ese momento teníamos un hito, que era la creación de las fábricas que se daba a inicios del siglo XX. Sí. Y digamos que en ese momento pues hay este hito histórico económico, donde la gente pues comienza a tener dinero circulante y buscar otras fuentes de empleo dejando el latifundio de lado, ¿no? Así Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo con tu apreciación, Andreita. Claro, y lo que quería el movimiento cantonizador es lo que ahora vemos. ¿Sí? Han pasado 84 años. ¿Y qué nos han demostrado nuestros ancestros? Que sí podíamos administrar nuestros propios recursos. Porque en el movimiento cantonizador, lo óptimo hubiese sido seguir manteniendo la unidad política administrativa del grupo étnico chillo con los 6 pueblos. Sí, con Cumbayá, con Pifo, con Pintac, Pintac, con Amaguaña, La Merced, ¿no es cierto? Uyumbicho, una unidad como siempre fue. Pero lamentablemente no quisieron ser parte de. Y por intrigas, porque bueno, recuerde, cuando se trata de seres humanos y cuando se trata de reuniones sociales hay que tener un tino. Con pinzas. así es. Porque lo más ridículo se da. En una de las reuniones donde van los delegados de las parroquias, fue en la casa de mi abuela. Y entonces todos estaban preocupados y ya dijeron sí a la cantonización y perfecto, nos unimos. De repente, el delegado de Pintac se va al baño y le escucha de una alta dirigente del comité femenino que le iban a pasar
un plato de hornado nuestro, ¿no? Y a la señora se le va la lengua y dice, tanto defecio para servir a estos caras de puercos. Escucha el delegado de Pinta. Y se fueron cabreados. Y desertaron. Somos humanos. Somos humanos, pero yo todavía sigo pensando que debemos volvernos a unir en un distrito. Bastante difícil, pero deberíamos, sí. Porque nosotros somos una cosita tan pequeña dentro de lo que es el distrito metropolitano, claro. Entonces así se fueron dando las cosas de la cantonización. Con la cantonización y las ventajas de la cantonización, tiene primero el transporte público. Ya comienzan los emprendedores a traerse vehículos para poder movilizarse de San Roque aquí. Por antigua vía. Por antigua vía. Otro de los grandes beneficios de la cantonización, la luz eléctrica. Claro. ¿Ah? El agua potable se trajo en Minga, a tal punto que hubo una expedición que fue a Galápagos a traerse una tubería que habían dejado los gringos de la Segunda Guerra Mundial. En Galápagos. Claro. Ya. Y todavía sigue habiendo tubería en San Roque que conduce el agua de esa tubería que trajeron de Galápagos. Otro de los grandes avances fue ya tuvimos un centro de salud. Que está ubicado donde ahora está el magnífico... ¿El hospital? No. El parqueadero. Ah, el redondel del aguacate. Claro, es que eso responde... eso responde justamente a la visión futurista de los rumiñahuenses. Y hay que entenderlo. O sea, linda la cantonización, primeros años muy difíciles, ¿sí? Es tan difícil, por ejemplo, es tan difícil que el 31 de mayo de 1938 se da la cantonización. En junio piden prestado el aula y funciona el consejo. Y se instala el consejo. El primer consejo. Pero en agosto, sí, el 12 de agosto viene un terremoto que termina con Sangolquí. El 10 de agosto de 1900. El 12 de agosto. 12 de agosto. No, 10 de agosto. 12. Después fue. 12, sí. El 12 de agosto. ¿Sabe por qué lo recuerdo? Porque mi abuelita decía que nació el día del terremoto. Ah, ya claro. falleció mi abuelita, sí. Pero siempre ella hablaba que ella nació el día del terremoto. Mira, te voy a ser figurativo. No tengo cifras, ¿no? No tengo cifras. Pero viene el terremoto, todas las casas caídas, todos en una desolación. Y el presidente del municipio, con un presupuesto tan, pero tan pequeño, destina el 10% de ese presupuesto. ¿Adivina en qué destinó? ¿Qué hubieses hecho vos si encuentras tu comunidad destruida? En recuperar, ¿no es cierto? En recuperar. Pero el presidente de Santa María destina el 10% y se compra un lote de terreno a la familia Marcayata. Y en ese lote de terreno funciona actualmente el Palacio Municipal. Le dijeron vela verde, ¿no? Pero qué futurista el hombre, ¿eh? Claro. Era innovador para la época. Claro. Y luego viene ya la cantonización, ¿no? Y una cosa es el dicho al hecho, ¿no? Dentro de la información que usted ha logrado recuperar, ¿tiene ahí el dato de cuál fue la primera obra que se generó desde la municipalidad ya hacia la comunidad? ¿Cuál sería? El Parque Juan de Salinas. El reconocimiento como parque central. Claro, o la obra como tal. Sí. A ver, se hacen 3 obras principales, sí, en los albores de la cantonización. El Parque Juan de Salinas
funcionaba como mercado. Sí. Desde hace a tal punto mucho que tiempo, ¿no? Ahí hay fotografías. No, ese es de la Plaza César Quiroga. Ajá. Ahí hay fotografías donde se daban las corridas de toros, ahí había el mercado. Ujú. Pero No, no. es igual de la César Chiriboga. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, no, la César esa es la Chiriboga. parte de atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero que dicen es, dejemos de que que eso sea un mercado. Y como ya había venido en 1915 la pila. Eso es justo lo que iba a preguntar, Sí. que nos cuente un poquito también de la trayectoria de la pileta, ¿no? Bueno, a ver. Porque eso también es una historia bastante interesante. A ver, esa pila fue mandada a construir por Salazar de Villasante en el año 1564. Y esa pila era la fuente que recibía el agua del panecillo para que puedan tomar el agua los primeros conquistadores. Esa pila tiene historia, ya que en la madrugada del 10 de agosto de 1809, en esa pila, qué coincidencia, el sangolquileño coronel Juan de Salinas era capitán, la Junta Soberana le subió de rango, el coronel Juan de Salinas, él es el que lee el acta de la independencia en esa pila. Pasan los años y en 1915 el presidente del municipio de Quito se dona hacia Sangolquí. Pero no vino completa, porque la fuente no es... esta fuente era original, era en forma de trébol. ¿Por qué en forma de trébol? Porque se han visto las fuentes que tiene la pila, ¿verdad? Y hay los angelitos. Esos Querubines. Sí, esos querubines tienen un tubo, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ahí salía agua. Entonces, como era en forma de trébol, aquí había un asiento para que los aguateros, ¿sí? Con esos oríbalos grandes, se sienten, apuntaban y llegaban al al lago. directo. Porque es muy difícil si tú vas y coges así y luego cómo subes, ¿no? Ujú. Entonces, la fuente no es la originaria, aquí se construyó el redondel, Ujú. pero lo demás sí. Ujú. Es de esa pila. Y en esa pila hay que cuidarla, porque es otro de nuestros íconos Así es. de Rumiñahui, Me parece que está dentro del patrimonio inmaterial, ¿no? del patrimonio material. Material, perdón, sí, patrimonio material del centro de San Agustín. Así es. Entonces te decía que se va dando la cantonización, ¿sí? Y son los sangolquileños visionarios que van poniendo en orden las casas. La primera obra que inaugura el primer municipio son 3. El Parque Juan de Salinas, que dicen ya no seamos mercado, y para eso se pasa a la Plaza César Chiriboga. El otro se inaugura la Plaza 31 de Mayo. Santa María había comprado los terrenos de la familia Marcayata. Ya. Y es la plazoleta que ahora tenemos. Ujú. Es la Plaza 31 de Mayo. Ujú. Y la otra se inaugura Y un dato. el parque turismo que se llamaba Leopoldo Mercado. O sea, en ese momento se llamó Leopoldo Mercado del Parque. Sí. Aparte de la escuela que también teníamos y que era Pero eso es más luego, porque hay un presidente, sí, que se llama César Chiriboga. Él es un hombre visionario. Él crea 2 ordenanzas importantísimas. La una, la ordenanza llamada Ciudad Jardín. ¿En qué consiste esta ordenanza? Que él ya determina el lugar donde va a quedar la piscina. Ya. Determina en La piscina 1941, determina dónde va a quedar el estadio. También él está preocupado en la educación y entrega tierras para lo que es ahora la escuela 31 de mayo. No, la Leopoldo Mercado. Él destina un espacio para la salud, donde es el centro de salud y ahora es el parqueadero. Ujú.
Él obliga a través de ordenanza que está vigente que todos los propietarios de alrededor de la plaza César Chiriboga construyan arcos y los portales. Él es el iniciador. Él es el iniciador. Y a todo eso le llama ciudad jardín. Qué bonito. Todavía esa ordenanza está vigente. Pero tengo que decirte otra cosa. Sí. Ese municipio le trae como secretario a César Vázquez Fiore. Preparen las imágenes, A compañero. ver, ¿cuál es? César Vázquez Fiore era el secretario del municipio de Otavalo. Ya sé. Puedes, cuál. por favor, puedes ponerle. Entonces, había que como crear símbolos. Mi teoría, porque no hay ordenanza, ha desaparecido la ordenanza. Tengo las revistas de ese tiempo, en 1941, del municipio de Otavalo. Y tengo las primeras revistas del municipio de Rumiñahui. El autor es César Vázquez Fiore, o sea, copy-paste. Entonces, si vemos el escudo de Otavalo, y puedes poner el escudo De Rumiñahui. de Rumiñahui. Amigos, miren lo que acaban de mostrarnos. Son igualitos. No hay ordenanza. Aquí se inventan, dice que ese escudo pertenece a la familia Gijón, que ese escudo pertenece a los marqueses de Selvalegre. ¡Mentira! Esos escudos no tienen identidad, no nos representan. Lo que ahorita me entraba como momento de discusión es saber si este es el mismo escudo con el que iniciamos, por ejemplo, ¿no ha habido cambios? Apareció. Porque, por ejemplo, lo que nos ¿Cómo que diferencia, No lo hay que nos... ordenanza, no hay una ordenanza que diga se crea el escudo y la Exacto. bandera. Exacto, y si es que hay, o sea, de ¿cuáles han sido primerito esas tenía que haber modificaciones sido como tal? Y luego hay el himno. ¿Puedes poner el himno de Mariano Guayasamín Ceballos? Este es el primer himno que se cantó en Sangolquí. Tenemos este. Y ahí está la letra. ¿Qué es lo que hemos venido pidiendo? Lo más elemental. Yo les decía, bueno, ya nos hemos equivocado 84, ¿cuánto? 87 años, ¿no? 87 años. Ya nos hemos equivocado 87 años. Es el momento de comenzar a crear una verdadera identidad para toda esa generación que está viniendo. Ya no podemos mentirlos. Ya Más no que podemos- mentirnos, yo diría desconocernos. Lo que pasa es que sí saben. No nos aceptamos. Sí. Entonces, lo mismo pasa con nuestro himno. ¿Sí? No quiero aguarles la fiesta, pero yo tengo mucha discrepancia con nuestro himno, porque son 12.000 años de historia que se están perdiendo. Nuestro himno nos habla de que somos diadema de Quito, y justamente la cantonización se dio porque rompimos las cadenas políticas, administrativas y económicas de lo que nos había hecho por más de 300 años Quito. Y seguir diciendo que somos la diadema de Quito y desconocer toda la obra de Francisco Cantuño y Piliapana para decir que somos herederos de la escuela quiteña, personalmente no lo canto. Lo respeto, me quedo callado, pero las autoridades creo que deben volver a retomar bandera, escudo Himno. e himno. Algo que realmente nos cuente los 12.000 años de libertad. ¿Por qué? Porque los sangolquileños en estos 12.000 años, sí, hay algo que nos ha caracterizado, Henry. Y que dentro de la línea de tiempo siempre está presente. Es la libertad. Siempre somos un pueblo libre, capaz de tomar nuestras decisiones. ¿Qué dices tú, Enrique? Creo que desde las cunas donde nacen los rumiñahuenses siempre hay ese brillo en el que nos ha caracterizado por ser la cuna de la libertad. No somos la cuna, somos la libertad.
Por ejemplo, mira, vamos a hablar de Juan Sangolquí. Juan Sangolquí se enfrenta al abusivo encomendero Francisco Ruiz por todo el maltrato y la explotación que venía haciendo a su gente. No lo digo yo, lo dicen los archivos. Hay un juicio de Juan Griego, donde Juan Sangolquí es un testigo. Juan Sangolquí también es el primer ambientalista, porque él tiene la valentía de decir al cabildo quiteño: ¡Ey, paren, ya no se lleven nuestros árboles del Ilaló para las construcciones de Quito! Claro, Juan Sangolquí es el que cambia una estatua de 90 centímetros de madera de San Juan Bautista por todo la loma de Vilacati y les entrega a los jesuitas. Es 1590. Pero ya tenemos en 1623 los caciques también. Domingo Sangolquí se enfrenta con los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas abusivos, primero, que estaban teniendo en esclavismo a los sangolquileños, haciéndoles en su obraje tejer más de 20 horas. Segundo, no les dejaban pasar el camino principal andino, ese camino público. No les dejaban pasar y pusieron toros bravos. Ese camino que tú vas hacia Cotopaxi, ese es el camino ancestral. No lo construyeron los incas, lo construyeron los grupos étnicos Chillo. Pero los jesuitas pusieron, sí, toros bravos, a tal punto que los caciques tuvieron que demandar. Claro, en ese juicio se dio como resultado una solución salomónica. Se puso una puerta grande y le llamaron Hatun Pungo. Porque Hatun es grande, Pungo, puerta. Y para congraciarse con los sangolquileños, los jesuitas abrieron un nuevo camino que se llamó Mushuk Ñan. Mushuk Nuevo Ñan. Camino. ¿Conoces Mushuk Ñan? 1623. Y es otro camino para el Cotopaxi. Y otra de las cosas que, como los jesuitas a los cueras de las vacas les iban poniendo químicos, eso estaban lavando en el río Santa Clara, que pasa al lado de Chillo Compañía, y esa agua estaban bebiendo, los sangolquileños se estaban enfermando. El cacique Domingo Sangolquí y Guayasamín también pararon eso. Por eso no somos la cuna de la libertad. Nosotros somos la libertad. Y luego vienen ya en otra ocasión, me has de invitar para hablarte de todo lo que es 1700. Y hemos de hablar también de la participación de los sangolquileños en la batalla de Pichincha, donde hay mujeres que ofrendaron su vida como Tránsito a Tipan Luisa, que murieron en batalla. Hombres sangolquileños como Pancho Ulcuango, como Melchor Guayasamín, que estuvieron ahí en la batalla. Esos somos los sangolquileños. Por eso no me cansaré de decirles, donde esté un sangolquileño, ¿dónde te encuentres, Andreita? ¿Dónde te encuentres, Henry? Hay 3 características nuestras. Primero, nosotros somos hombres y mujeres trabajadores, pero ese trabajo honrado. Somos hombres y mujeres progresistas, siempre estamos en favor del bien común. Dejamos todo con tal de que nuestro pueblo crezca, pero en favor no de uno, sino del bien común. A tal punto que han pasado 87 años y somos una potencia en la República del Ecuador. O quizás Amaguaña es potencia en el Ecuador. No. ¿Y Pintac? Tampoco. ¿Y Condocoto? Todos bajan acá a Rumiñahue. Esos somos los rumiñahuenses, esos somos los sangolquileños. ¿Y sabes por qué somos de estas 2 características? Porque desde siempre y para siempre tenemos una impronta en nuestra frente que es la libertad, y bien entendida. Porque somos hombres y mujeres libres.
Qué bonito, qué bonito. Importante reflexión para la fecha. Creo que es muy importante traer a cotación todo este tipo de información que permita a conocer a la gente, reapropiarse de su historia. Y creo que el reto más grande para cualquier historiador es poder llegar a tocar esos imaginarios para autorreconocerse en las nuevas generaciones. Por eso te decía, Rita, no tengamos vergüenza. Sí, vergüenza me daría quedarme callado. Sí, de seguir pensando que ese escudo, esa bandera y ese himno nos representan. Es hora que nuestras autoridades, conjuntamente con el grupo intelectual del Cantón Rumiñahui, ya construyamos una identidad, pero que nos represente, que nos cuente todo lo que les estoy comentando. Sí. Que nos hable de esa gesta de la batalla de Pichincha, que nos hable de esa gesta ambientalista de nuestros caciques, que nos hable de ese pueblo que a través del trabajo comunitario ha ido construyendo, porque no somos la escuela quiteña. Somos nuestra propia identidad. Bueno, mis estimados, qué bestia. Yo me he quedado alucinado, fascinado por todo lo que hemos aprendido. Y aquí con justamente nuestros panelistas del día de hoy. Miren, el tiempo también se nos ha pasado volando. Y en verdad les agradecemos por su audiencia, a todos nuestros amigos de TikTok, a todos nuestros amigos igual de Facebook que están conectados. Recuerden que tienen que dejarnos igual sus comentarios, preguntas y lo que dijimos al inicio. Si escucharon ahí su apellido, también queremos escucharles ahí en los comentarios. Y bueno, hemos llegado justo al final de esta tertulia, este espacio. En verdad les agradezco mucho. Yo me voy muy enriquecido y justo me llevo eso que nos dijo nuestro estimado Luis de somos la libertad. Nosotros hay que, digamos, de alguna forma proclamar eso como rumiñahuenses. Me quedo con eso. Me gustó mucho de que somos libertad y aquí en Rumiñahui es, digamos, gente que trabajamos, ¿no?, en pro del trabajo, de sentirnos de alguna forma en el progreso como también hemos venido desarrollándonos. André. Así es, Henry, creo que es pertinente hacer un llamado a todas las generaciones que a través de la digitalización pueden no únicamente hacer uso de los libros, porque ahora todo lo tenemos al alcance de un clic, poder buscar nuestros orígenes, poder buscar de dónde viene nuestra identidad, porque yo siempre he creído que el mejor guía turístico es el que ama su tierra, no necesariamente el que tiene un título, pero sí el que conoce de dónde viene, dónde ha estado y a dónde va. Y es muy importante para las nuevas generaciones ir vinculándonos con esta historia que nos permita a nosotros mismos ser embajadores en cualquier lugar del mundo de nuestra tierra, porque como viajera que soy, puedo decirte que donde yo he ido he dejado una semillita. Cuando vengan a Ecuador, bajen a Sangalquí, conozcan la belleza de nuestra tierra y lo maravilloso que es su pueblo. Porque como dijo don Luis, creo que lo que más nos identifica es que somos un pueblo amoroso, un pueblo que visionario y un pueblo que siempre está con un pasito para adelante. Nos puso por ahí un ejemplo que tal vez los amigos que nos vean de los lugares vecinos a Sangolquí van a tal vez ahí a sentir un poquito de malestar, pero pues eso significa ser Sangolquí. Y es importante destacarlo en estas fechas cívicas y también reconocer su labor, chicos, por este tipo de espacio y invitarles también a que sus seguidores pues puedan darles el apoyo correspondiente para que ustedes puedan seguir transmitiendo y dando a conocer esa... Yo creo que tenemos las dos identidades, la cívica y la cultural, y seguir transmitiendo lo que es la historia. En algún momento también te cuento que terminé de realizar un leve estudio sobre la gastronomía, la memoria y la cocina del cantón, donde también me deja muchos vacíos y muchos lamentos, donde ver que nuestra gastronomía está totalmente perdida, no hay ningún tipo de apoyo ni gubernamental, ni municipal para recuperarlo, y más bien nos estamos yendo como para otro lado, dejando nuestra raíz de lejos. Pero sin embargo aquí estamos a pie de lucha, siguiendo, reconociendo y haciendo estos llamados, pues como digo, para las nuevas generaciones que se vinculen con su historia.
Así que muchas gracias, chicas. A ti, André, mi estimado Luis. Gracias, Henry. Y solo pedirles a los rumiñahuenses, dejemos ya de escribir leyenda, hace mucho daño. El duende del aguacate no es tan trascendental para nuestra identidad. Jóvenes, investiguemos para descubrir y redescubrir una verdadera identidad. Y si nos equivocamos, es el momento de decir, nos equivocamos, pero sigamos adelante. Lo vamos a lograr. Muchas gracias, mi estimado Luis. Y gracias a ustedes, nuestros queridos amigos, nuestros queridos seguidores en nuestras plataformas. Ha sido una tertulia muy interesante y ya saben algunas cositas más de nuestro cantón. Y bueno, esto es el inicio. Se vendrán más podcasts, se vendrán más espacios para que ustedes igual de alguna forma se sigan enterando de la parte histórica, de dónde venimos y hacia dónde vamos también. Yo les agradezco mucho, mi nombre es Henry Romero Cárdenas y para mí siempre será un gusto poder compartir con todos ustedes. Recuerden que seguimos en nuestra campaña hacia el 31 de mayo, que es el desfile de cantonización, así que si tú tienes una marca, un negocio, un emprendimiento, déjame un mensajito que te vamos a contar cómo puedes ser patrocinador de nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias, amigos y amigas, y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.